Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Luchito por la invitación. Eh, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de uno de los evangelios del Nuevo Testamento, pensando en un tema que posiblemente en este tiempo ha sido un tema mucho más pensable, o al que se le ha dado un poquito más de vuelta, y tiene que ver con Mateo el capítulo 6 y el versículo 25, que en la mayoría de las Biblias lleva por título el afán y la ansiedad. Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje, algunas reflexiones de lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, allí en Mateo el capítulo 6 y el versículo 25. Así que si me acompañan, leemos juntos eh, desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Mateo 26, 35, 25 al 34. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese texto, ese último texto, basta cada día su propio mal, o un día a la vez, es una frase, o es la frase preferida de la mamá de mi esposa, mi suegra, Noemí, que vive en Argentina. Y en este tiempo, desde marzo, cuando nos recluimos, por lo menos en mi caso, con teletrabajo a partir del 18 de marzo, creo que fue la fecha inicial, ha sido recurrente al leer la Biblia y al considerar distintos temas, llegar a esta frase o a esta conclusión, un día a la vez. Y posiblemente a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo no pretendo dar una respuesta, solo quiero compartir lo que a mí me hizo mucho sentido al leer esta parte del Sermón del Monte, porque hay que recordar que a partir del capítulo 5 y el versículo 1, esto en el contexto general, el Señor Jesús habla hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7 y en el Sermón del Monte, es el inicio del ministerio público del Señor Jesús. El Señor Jesús está enseñando, está haciendo énfasis en las diferencias que hay entre el religioso y el verdadero creyente. Ese es como parte del contexto general. Los creyentes marcan una diferencia notoria con los religiosos en su intimidad espiritual. Antes de este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús ha dicho respecto de los religiosos que amaban ser vistos por la gente, ser visto por la gente. Por lo tanto, en ese contexto es en que el Señor Jesús está hablando, y el contexto más inmediato es lo que viene diciendo a partir desde el versículo 19, donde hay un título que dice tesoro en el cielo. Lo que el Señor Jesús va a decir a partir del versículo 25 tiene mucho que ver con lo que ya ha dicho en todo el capítulo 6 respecto de la limosna, la oración y el ayuno, que eran parte importante de la vida de los judíos, y lo que dice en el versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el contexto en lo que el Señor Jesús va a decir en esta sección que hemos leído. Y respecto al contexto personal, ya les decía, este año ha sido un año particular en todos los sentidos, y cada análisis que uno haga es muy difícil llegar a una conclusión e intentar saber cuál es el siguiente paso que uno podría dar. En nuestro caso, con el mío y con mi esposa, desde hace ya varios meses hemos venido pensando cuánto
es el mejor momento para ir a ver a la familia en Argentina. Y siempre la conclusión que llegamos es un día a la vez. Y a raíz de eso y de muchas otras cosas es que este pasaje o esta sección del Sermón del Monte me ha parecido a mí significativa. Debo decir también, y muy sinceramente, que la parte donde dice mirad las aves del cielo también ha sido muy significativo. A pesar de vivir en un departamento, en un segundo piso, ayer estábamos haciendo la cuenta de cuántas aves al menos se pueden ver diariamente. Desde la terraza del departamento. Y aquí el Señor Jesús hace una invitación a sus discípulos y a la gente a mirar las aves del cielo, a que las aves nos enseñen algo. Y un poco más adelante dice los lirios del campo. Por lo tanto, ese es un poco el contexto en el que yo quiero compartir con ustedes este pasaje y tener una reflexión. Por supuesto que el contexto mundial y el contexto nacional nos apura o nos apremia a pensar un poquito más en este tema tan relevante que tiene que ver con el afán y la ansiedad. Fíjense ustedes que el Señor Jesús en el versículo 25 dice, por tanto os digo, y por eso yo recalcaba el contexto en el que lo está diciendo. En el versículo 24 ha dicho, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y posiblemente, dado ese contexto, es que el Señor Jesús dice, por tanto os digo, dado lo anterior, por tanto os digo. Y uno, después de esa frase o de esa expresión del Señor Jesús, por tanto os digo, podría pasar directamente al versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero todo lo que pasa entre lo que el Señor Jesús dice, por tanto os digo, y lo que está al final del capítulo 6 con buscad primeramente o basta cada día su propio mal, son explicaciones, son de alguna manera argumentos, defensas para hablar acerca de la preocupación o de la ansiedad o del afán. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir con ustedes, posiblemente no alcanzaré a compartir las 7 que creo que aparecen aquí, pero compartiremos algunas que nos servirán para lo que el Señor Jesús hizo y fue reforzar lo que a continuación dice de él, por tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis. Y ese es básicamente el tema. Yo sé que no es un tema fácil, porque uno tiende a pensar al escuchar no os afanéis, a que, y además los ejemplos que da las aves del cielo y la hierba del campo, es que uno no tiene que hacer absolutamente nada. Y tiene que poco menos que vivir del aire. Y no es lo que la Biblia dice. Es más, hay una carta en el Nuevo Testamento en donde el apóstol es claro y dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Por lo tanto, vamos a intentar ver a qué se refiere el Señor Jesús con esto que dice. Después de, por tanto os digo, decíamos que es el contexto en el que lo está diciendo. El Señor Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La amonestación es sencilla y se expresa con claridad y precisión. No os afanéis. Y lo repite 3 veces. Versículo 31, no os afanéis. Pues diciendo, versículo 34, así que no os afanéis. Es una amonestación clara, y sencilla. Y no os afanéis, uno podría entenderlo también como no estéis ansiosos, no estéis ansiosos. Lo podría entender también como dejar de preocuparse, o no estar afanoso, o no tener ansiedad. Hay varios autores que uno puede consultar y la mayoría de los autores le pone distinto título a esta parte del comentario. Algunos le ponen la palabra ansiedad, otros le ponen la palabra la ansiedad prohibida. Hay algunos que le ponen confiando en Dios y su provisión diaria, pero dado lo que el Señor Jesús nos está diciendo y la palabra que encontramos aquí, se puede traducir no estéis ansiosos, es un no preocuparse, es un no estar afanoso, es un no tener ansiedad. No es que el Señor aquí prohíba que existan preocupaciones,
lo que está diciendo de alguna manera es que sea una preocupación ansiosa que conduce a la congoja o a la angustia vital. Y posiblemente el contexto mundial o el contexto nacional en el que estemos viviendo, y cada uno con distinto tipo de realidades, nos esté conduciendo de alguna manera a alguna o algún tipo de preocupación o algún tipo de ansiedad. En el trabajo donde yo estoy, en la universidad donde estoy, el día viernes de la semana pasada o de esta semana nos tocó analizar la carga del próximo semestre y es todo muy relativo, no lo habíamos visto nunca antes. Sentarse a pensar cómo ordenar lo que creemos que podría ser el año 2021. En la universidad todo este año ha sido online y posiblemente, y por lo que hemos estado viendo en otros países, el próximo año posiblemente sea en las mismas condiciones. Hoy día leía a un médico de Italia y decía que posiblemente en el hemisferio sur la ola más grande, o la segunda ola, que así se llama, debería ser a principios de otoño. Pero fíjense ustedes que no hay nada claro, no hay nada con lo que uno pueda planificar en muchos temas, en donde uno pueda tener certezas o seguridades. A nivel nacional, el día 3, 4 y 5 está planificada la nueva prueba de transición, antes llamada PSU. Posiblemente alguno de los que están escuchando aquí la tenga que dar, pero tampoco sabemos en qué condiciones se va a dar. Se aumentó casi al doble o al triple los espacios disponibles para que cuando se dé presencialmente la gente pueda tener los espacios y no exista un riesgo grande, pero tampoco se sabe qué es lo que sucederá. Bueno, posiblemente por primera vez en la vida, por lo menos a mi generación, nos está tocando vivir tiempo en donde este pasaje tenga mucho sentido, donde esta amonestación del Señor Jesús, no estéis ansiosos o no os afanéis, cobre mucho sentido. De alguna manera nos está diciendo, no tengáis angustia acerca de vuestra vida. Jesús enseña aquí una lección que sus compatriotas conocían muy bien. Los rabinos y los judíos tenían muchas frases que daban cuenta de dejar de preocuparse. Yo entiendo que los judíos exigían a sus hijos tener un oficio, porque ese oficio era el que les iba a dar de comer, pero también decían que si había pan en tu canasta o si había pan en tu panera, no tenías de qué preocuparte. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús les amonesta a través de esta enseñanza aquí en el Sermón del Monte, ellos sabían muy bien a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. La lección aquí es una lección de prudencia y de previsión y de confianza, también combinada, ¿no? El Señor Jesús en ningún caso está diciendo que nosotros no trabajemos. Y lo que yo quiero compartir ahora es 7 distintos argumentos que nos permiten entender esta expresión no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el primer argumento es el mismo que aparece en el versículo 25. Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida. El creyente sabe que su vida está en las manos de Dios. Les invito a primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Romanos el capítulo 8, versículo 32. Posiblemente tiene el peso del argumento que está dando el Señor Jesús en el versículo 25, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, el primer argumento, el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios. Si Dios nos ha dado la vida, podemos confiar en que nos dará todas las cosas necesarias para nuestra vida. Ese es el primer argumento y aparece en el versículo 25. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y a continuación, el siguiente argumento nos invita a mirar las aves del cielo. ¿Ustedes saben cuántas aves se pueden ver en Chile aproximadamente? ¿Quién se la juega por un número? Lo puede escribir en el chat, a ver si la chunta. ¿Quién se puede tirar un número? Tienen el teclado ahí al frente. ¿Quién se la juega por un número? ¿Cuántas aves se pueden ver en Chile? Aproximadamente. En Chile se pueden ver aproximadamente 440 aves. 440 aves. Esas son aproximadamente las aves que se pueden ver en Chile. Y en una ciudad como Talca, o en una ciudad como Concepción, o donde ustedes estén, uno puede ver, y se hace una lista. Nosotros hicimos la lista ayer con Ale, y decíamos que podríamos ver aproximadamente entre 10 y 12 aves, que son las que se ven todos los días. Que son las que se ven todos los días. Y si uno se dedica a mirarla, a observarla, si uno se dedica a ver su comportamiento, tiene mucho sentido lo que el Señor Jesús dice aquí en el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjense ustedes que con uno de mis buenos amigos de aquí de Talca, en este tiempo hemos estado compartiendo la información de un ave que se viene a alimentar a las costas de Chiloé, y aproximadamente a fines de agosto, septiembre, emprende vuelo hacia el norte y vuela durante 6 días aproximadamente 8.000, 9.000 kilómetros. El 20 de octubre recién pasado lograron registrar el vuelo más largo de un ave desde Alaska hasta Nueva Zelanda, 12.000 kilómetros, sin parar, 11 días. Por lo tanto, de alguna manera somos invitados, nosotros a través de este versículo, a mirar las aves del cielo. Y el Señor Jesús da argumentos para mirar las aves del cielo. Dice: mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y agrega una pregunta retórica: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad las aves, y ustedes posiblemente en el lugar donde vivan pueden ver, como ya les decía, algunas 10, 12 aves todos los días. Las palomas posiblemente sean las que más se ven, pero hay mucho más que palomas. De alguna manera estamos invitados a recibir lección a través de las aves del cielo. ¿Y por qué recibimos lección a través de las aves del cielo? Porque las aves del cielo no dejan de alimentarse. Las aves del cielo no dejan de alimentar sus crías. Ese ave que vuela desde Chiloé hasta Estados Unidos y que vuela durante 6 días seguidos, durante aproximadamente un mes, se alimenta y aumenta un 30% su peso corporal. ¿Y saben por qué lo hace? Porque necesita volar todo ese tiempo. ¿Y quién hace eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo uno puede llegar a esa conclusión? Bueno, el texto lo dice. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hay un ave que anida en Alaska y que vuela hacia Sudamérica, tiene crías en Alaska, se alimenta las crías cuando nacen se alimentan durante un mes
y por alguna razón que los estudiosos identifican en la cabecita del ave, un material que hace que las aves entiendan que tienen que volar al sur. Cuando ya están bien alimentadas, comienzan a volar al sur. Por lo tanto, aquí hay un argumento de peso. Y ese argumento de peso lo da el Señor Jesús. Miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tercer argumento, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Añadir a su estatura un codo. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no habrá querido en algún momento de su vida agregarse algunos centímetros o quitarse algunos centímetros. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de un codo, que son aproximadamente 45 centímetros. 45 centímetros. Entonces, posiblemente lo que quiere decir aquí el Señor Jesús tiene que ver con la imposibilidad humana de ni siquiera de aumentar su estatura. Y casi con toda seguridad, lo que está diciendo el Señor Jesús es que ninguna persona, a fuerza de preocuparse, puede alargar su vida por un breve espacio. La historia está llena de hombres que intentaron alargar su vida, de hombres que a través de mucho dinero, a través de muchas cosas, intentaron alargar su vida. Pero el hombre, como dice el versículo 27, ¿y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o añadir tiempo a su vida? ¿Pueden ustedes, puedo yo, añadir tiempo a mi propia vida? Bueno, ese es un argumento que el Señor Jesús está dando para esta ordenanza o para lo que está diciendo en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es el tercer argumento. El cuarto argumento es el que aparece entre los versículos 28, 29 y 30. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Chile tiene una especie de lirio del campo, que es la conocida como astromelia, que crece en el campo a destajo. Ese es un lirio, ese es un lirio del campo. Así que la próxima vez tomen ese lirio del campo, mírenlo, obsérvenlo. Lo que dice el Señor Jesús aquí en el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Otro que aparece mucho en el campo es el famoso dedal de oro, que está en dos colores. Y la semana pasada sube la historia. Vino un hombre de Europa, porque ese dedal de oro no crece en Chile. Vino a construir un ferrocarril y trajo semillas. Y cuando hizo el primer recorrido del ferrocarril, la fue tirando por la ventana. Por lo tanto, en el ferrocarril habitualmente uno se encuentra con mucho dedal de oro. Es una flor que se abre durante el día y que se cierra durante la noche. Y aquí hay un argumento que da el Señor Jesús para no afanarse, y es mirar o considerar, dice el versículo 28, y considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren lo que dice el Salmo número 8. Salmo número 8. Versículo 3. Salmo 8, 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda
la tierra. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Y aquí hay un argumento que, al igual que el argumento de las aves, es algo que ustedes y yo podemos ver. Y podemos considerar, somos invitados a considerar la belleza que Dios permite en la naturaleza a través especialmente de los lirios del campo, o como dice, la hierba del campo, aquella hierba, entiendo aquí que cuando necesitaban, hasta el día de hoy, cuando necesitan calentar un horno, y lo necesitan calentar con mucha llama, hornos de barro, tomaban mucha hierba, la que crecía a la mañana y la que ya se estaba secando a la tarde, y la metían dentro del horno, y así calentaban el horno. Por eso dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ese es el cuarto argumento. El quinto argumento es versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Un argumento es que las preocupaciones, aquellas que el Señor Jesús está invitando a los creyentes a no tenerlas, a no afanarse, son cosas que viven diariamente los paganos, o es una característica de los paganos, es una característica de aquellos que no tienen a Dios en su corazón, de aquellos que no han hecho suyos el texto de Romanos, el capítulo 8, que lo leímos hace un momento. Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué hacen los paganos? Dice versículo 32, porque los gentiles, porque los paganos, buscan todas estas cosas, las que ha dicho antes, las que dijo en el versículo 31, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sexto argumento, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está la razón, como ya les decía al principio. Uno podría pasar directamente desde el versículo 25 hasta el versículo 33. El creyente lo que debe hacer, no solo en este tiempo, no solo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de no saber qué es lo que está o lo que va a pasar, lo debe hacer todo el tiempo. Fue una enseñanza en ese tiempo, fue una enseñanza que el Señor Jesús dejó al mostrarle a sus discípulos cómo vivían los judíos de aquel tiempo, aquellos que vivían haciéndole saber al resto cómo era su vida, como aquel que fue al templo a orar y dio cuenta delante de Dios, y su oración no llegó sino hasta el techo, y que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, doy diezmo de todo lo que gano, iba al templo a orar, daba cuenta de lo que él era, daba cuenta de lo que él era. Y el Señor Jesús aquí dice, en el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas, y agrega, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Vuelvo a repetir lo que dijo en el versículo 25, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Déjense de estar, o dejen de estar preocupados, dejen de estar afanosos, dejen de estar ansiosos. Hay un texto en Filipenses, creo que es respecto a la oración, que es poner delante de Dios todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones. Esta enseñanza del Señor Jesús significa que dejamos de tener preocupaciones. No, no. Posiblemente este tiempo ha sido de muchas más preocupaciones.
Lo que no podemos hacer es que esas preocupaciones nos paralicen. Lo que no podemos hacer es que esas preocupaciones o esas ansiedades nos hagan olvidar quién es nuestro Dios. Lo que no nos puede pasar es que olvidemos quiénes somos. Lo que no nos puede pasar es que vivamos como viven, como dice el versículo 32, los gentiles, buscando todas aquellas cosas, acumulando. Una de las cosas que las aves no hacen es acumular. Hacen un nido, alimentan a sus polluelos, pero no acumulan, no acumulan. Duermen por ahí en algún arbolito y van comiendo lo justo y necesario para el día. Hay algunas que necesitan comer mucho más y hay otras que necesitan comer mucho menos. Este pajarito que yo les decía que volaba desde Alaska hasta Chiloé o desde Alaska hasta Nueva Zelanda, ocupa solamente menos del 1% de su energía en volar. En cambio, el colibrí o el picaflor ocupa casi el 20% de su energía en volar. Por lo tanto, hay algunos que consumen más y hay algunos que consumen menos. Pero lo que no puede pasar, y lo que no nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos, es que las preocupaciones nos paralicen, o que las preocupaciones nos hagan olvidar quién es nuestro Dios, o que las preocupaciones nos hagan desviar la vista del cielo, o nos hagan desviar la vista de la patria celestial. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, sabe exactamente de qué tenemos necesidad. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.